Listo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos cordiales nuevamente. Vamos a resolver ahora un segundo problema de aplicación de Arquímedes, que lo hemos puesto como título Rana flotante y es el número 5 de esta preparación. Entonces, preparación de día jueves. Vamos a abrir el problema, vamos a ver de qué se trata. Listo. Es muy parecido al anterior, solo que ahora pues la forma del objeto sumergido cambia. Entonces, vamos a analizar el problema. Déjenme ubicar mi panel de escritura. Listo. Entonces, tenemos una rana dentro de un tazón y descubre que flota en aceite mineral. Recuerden que los líquidos, según el intento, cambian. Un líquido, en este caso aceite mineral, y resulta que el tazón flota a ras. Porque dice que sin hundirse, flotar a ras. Entonces, me dan las dimensiones de ese tazón, que es de 3 centímetros, y me indican que la masa del tazón para esta oportunidad vamos a considerar como que no es significante, despreciable, que vale cero. Entonces, primera pregunta, el volumen de ese tazón considerado hemisférico, mitad de una esfera. Entonces, ¿cómo encontramos el volumen? Volumen, en este caso, de esa media esfera. Vamos a poner aquí volumen, vamos a dibujar el tazón. Sabemos que el volumen de la esfera es 4/3 de pi por el radio de la esfera al cubo, pero como es la mitad de la esfera, divido para 2, lo que me va a dar, podemos simplificar, mitad 1, mitad 2, con lo cual me da 2/3 de pi por radio al cubo. Hagamos el cálculo del volumen de esa esfera, media esfera, 2/3 de pi, una vez más centímetros, quieren metros, dividido para 100, 0.13 al cubo. Vamos a hacer el cálculo. Vamos por aquí nuestra pantalla. 2/3 por pi por, perdón, 2/3 por pi por radio al cubo. Entonces tengo ya esta respuesta en metros cúbicos. Me queda, vamos a escribir, 4.60 por 10⁻³ metros cúbicos. Podemos escribir de una vez la respuesta. 4.60 por 10. Miren cómo se escribe en notación científica. Por asterisco 10⁻³. Entonces, eso es lo que nos dio la calculadora. 2/3 de pi por radio al cubo, ¿no? Listo. Ahora, nos piden la fuerza de empuje que experimenta, pues, ese tazón, ¿no? Entonces, vamos a calcular la fuerza de empuje que experimenta el tazón. Entonces, vamos a enmarcar nuestra primera respuesta para poderla separar del resto de cálculos.
número 1. Para la pregunta 2, el empuje, una vez más por Arquímedes, peso de líquido desalojado. En este caso, ¿qué líquido se desalojó cuando cuando hundimos el tazón? En mi caso, desalojé aceite mineral. Entonces, sería el peso del aceite mineral, vamos a poner A nada más, líquido. Entonces, lo que quiero decir es que en Arquímedes, el líquido desalojado es aquel fluido que se desplaza cuando he hundido un objeto. Entonces, en este caso, el fluido o líquido desalojado es el aceite mineral. Igual que lo hicimos en un problema anterior, ponemos masa del aceite por gravedad. Cuando hablamos de fluidos, es mejor hablar a través de la densidad. Densidad del aceite mineral por el volumen desalojado de ese líquido. Pongamos el volumen del aceite mineral por gravedad. Repito esta parte. Arquímedes dice que el empuje es el peso del líquido desalojado. ¿Qué líquido desalojé? Aceite mineral. ¿Cómo encontramos el peso del aceite? Masa del aceite por gravedad. Cuando trabajamos con fluidos es mejor hablar del fluido a través de su densidad multiplicada por el volumen, porque densidad por volumen es masa. Entonces, como dije en el problema anterior que hicimos antes, el nadador, ¿qué pasa cuando el tazón está completamente hundido? Recuerden que este es un tazón. Volumen del tazón. Si el tazón está todo hundido, significa que el volumen del agua o del aceite mineral desalojado coincide con el volumen del objeto porque está todo hundido. Entonces, el empuje va a ser igual a la densidad del aceite mineral por el volumen del aceite, vuelvo y repito, cuerpo totalmente hundido hace que el volumen del aceite desalojado coincida con el objeto. Entonces, en vez de poner volumen del aceite desalojado, voy a poner volumen del tazón, que ya lo encontré en la pregunta 1, por gravedad. Entonces, me queda aceite mineral, una vez más, 0,91, pero son gramos sobre centímetro cúbico. Tengo que multiplicar por 1000 para tener unidades del sistema internacional. O sea que me queda 910 kilogramos sobre metro cúbico. 910 por el volumen que ya había encontrado, 4,60 por 10 a la menos 3, y esto por 9,8. Puedo reciclar esta respuesta, que es el volumen, miren, el volumen, multiplicarla por 910 y por 9,8, y de esta manera aprovechamos el resultado previamente obtenido. Me queda 41,04. Vamos a escribirlo. 41,04 newtons. Tenemos entonces aquí mi segunda respuesta. Vamos a escribir número 2, ¿no? Ya. Vamos a escribirlo. Y por último, la masa de la rana. Aquí sí vuelvo, ya no es con Arquímedes, ya tengo que relacionar ese empuje con el peso de la rana, tengo que hacerlo a través de las leyes de Newton. Entonces, para mi cálculo, pregunta número 3. Este empuje debe equilibrar el peso de la rana. Entonces, empuje va a ser igual a peso de la rana.
¿Cómo es el peso de la rana? Masa de la rana por, déjenme escribirlo mejor, masa de la rana por gravedad. Y esto va a ser igual al empuje que yo ya había encontrado, ¿no? Ya lo habíamos encontrado en la pregunta número 2. 41.04. Entonces, basta que yo tome el empuje, 41.04, y lo divida para la gravedad, para 9.8. Esto es lo que nos queda con el análisis de las leyes de Newton. Listo. Vamos a hacer el cálculo. Calculadora. Reciclo mi respuesta, dividido para 9.8. Y me queda 4.19 kilogramos. 4.19 kilogramos. Y ya tengo mi tercera respuesta. $4.19. Estamos listos entonces para enviar. Listo, hemos contestado correctamente las 3 preguntas. Déjenme limpiar pantalla. Muy bien. Entonces están las 3 preguntas contestadas correctamente. Como lo dije antes, usted para este ejercicio, que es el segundo de la jornada planificada del día jueves, usted va a contar con intentos ilimitados para que no solamente pueda practicar ese día, sino en días previos a la realización del examen de grado. Muchas gracias por la atención. Nos vemos en jornada de viernes.